A ver, continuamos con el problema número 9. Ay, chicos, presten atención. Miren lo que vamos a hacer. Tenemos el banderín, pero de una vez hacemos acá el trazo para que alfa esté dentro de un triángulo rectángulo. Ahí está, miren. Ya está, ya tenemos al ángulo alfa en un triángulo rectángulo. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos, ¿de qué? CM le vamos a poner acá. CM. Vale X. ¿Cierto? MA es igual a CD. Ahora, por cálculo de lado, BM vamos a calcular. Entonces vamos a decir lo siguiente. BM es lo que queremos sobre A, que es el lado dato. ¿Qué razón trigonométrica es? Entonces decimos cateto adyacente sobre hipotenusa viene a ser el coseno de alfa. Entonces BM será igual a que multiplica al coseno de alfa. Muy bien, entonces acá vamos a ponerle A por el coseno de alfa. Ahora, si queremos hallar X, sabiendo que de A hasta B, sabiendo que de A a B viene a ser B, pues obviamente ya resulta fácil, ¿no? O también podríamos decir lo siguiente, miren lo que vamos a hacer. X más A coseno de alfa, ¿a quién es igual? A todo, B. Lo que vale de A hasta B es B. Me piden calcular X. X es igual a B menos A por el coseno de alfa. Resuelto el problema 9. Problema número 10. Me piden hallar X. Obviamente que íbamos a tener que hacer un trazo. Pero ¿dónde vamos a hacer ese trazo para que el ángulo θ esté dentro de un triángulo rectángulo? Yo sé que la mayoría se van a inclinar por hacer a lo mejor este trazo de B. ¿Correcto? Pero el lado dato está acá en A. Y hay otro lado dato que es B. Entonces tú tienes que analizar bien el gráfico y ver dónde puedes hacer ese trazo, donde llegues a utilizar el dato A y el dato B. Entonces, te sugiero que hagas el siguiente trazo. Hacemos este trazo en forma perpendicular desde D hasta el lado AB. Miren, ahí tenemos el triángulo rectángulo, vamos a ponerle acá M, AMD. Profe, pero ¿y B? También le hacemos otro, pues en forma paralela. A BM, ¿no? Estaríamos ahí, más o menos ahí. ¿Sí? Entonces, acá también forma un ángulo de 90. Y vamos a tener un triángulo, vamos a ponerle 1 y 2. Dos triangulitos, miren. Y con esos dos triangulitos, obviamente calculando de A hasta M, y acá le vamos a poner N,
más CN viene a ser X. Entonces vamos a poner así, ¿ven? X es igual a AM más NC o CN. ¿Correcto? CN. Entonces, vamos a calcular de A hasta N. ¿En base a quién? Al dato A. Entonces, decimos AM. Todo eso sobre A, o el lado dato, ¿qué razón trigonométrica viene a ser con respecto al ángulo θ? ¿Qué razón trigonométrica? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Viene a ser coseno. Coseno de θ. Entonces, AM es igual a A por el coseno de θ. Bien, ahí hemos calculado AM. Ahora nos vamos por CN. Vamos a calcular CN. Pero, profe, para calcular CN no está el ángulo. Por geometría se puede calcular, tú ya sabes muy bien eso. Acá mira, ve. Acá viene a ser, ¿cuánto? 90 menos θ. Ese angulito viene a ser θ. Este ángulo 90 menos θ y el otro viene a ser θ. Ahora calculamos CN. ¿Y CN sobre quién? Sobre B. Sobre B. ¿Qué razón trigonométrica es? Tenemos el triángulo rectángulo CNT, recto en N. Entonces este viene a ser el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y tú sabes muy bien que eso viene a ser el seno del ángulo θ. Entonces, CN es igual B por el seno del ángulo θ. Ahora sí, luego calculamos lo que nos piden. ¿Quién es X? X viene a ser la suma de AM, que viene a ser A coseno de θ, más CN. ¿Pero quién es? B por el seno del ángulo θ. Resuelto. Problema número 10. Problema 11. El problema número 11 nos piden hallar X. Entonces, ¿cómo vamos a hallar X? En primer lugar, es fácil de calcular CD, pero a mí me piden hallar X. Entonces nos vamos proyectando de una vez para hacer el cálculo de X. Hacemos un trazo. Vamos a hacer un trazo de D en forma perpendicular al lado AB. Formamos un ángulo de 90. Vamos a ponerle M. Entonces, ¿quién va a ser X? X es igual a AM más BM. ¿Correcto? Vamos a calcular AM y BM. Tenemos el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Dónde vamos a calcular el lado BM? Se sabe muy bien, se sabe que CD es igual a BM. Entonces calculamos CD. CD, lo que quiero, sobre el lado dato que es A. ¿Qué razón trigonométrica es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente en función al ángulo alfa viene a ser tangente. Tangente del ángulo alfa. Entonces CD es igual a A por la tangente de alfa. Muy bien, hemos calculado CD, que es lo mismo que
que BM. Y vamos a agregarle acá, entonces, que eso vale a tangente de alfa. Ahora calculamos AM. AM, lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Cuál es el lado dato? Se sabe que de B a C es lo mismo que de D a M. Entonces decimos que acá también es A. Sobre el lado dato que es A. ¿Qué razón trigonométrica es? Con respecto al ángulo beta, cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces, ¿qué viene a ser? Cotangente. Cotangente de beta. Entonces decimos que AM es igual a A que multiplica a la cotangente de beta. Muy bien. Luego hallamos X. Luego, ¿quién viene a ser X? AM. ¿Pero quién es AM? A por la cotangente de beta. Más BM o MB. ¿Pero quién viene a hacer eso? A tangente de alfa. Factorizamos. ¿Quién es el factor común? El factor común viene a ser A. A es el factor común. Por lo tanto, decimos que A que multiplica a la cotangente de beta más la tangente de alfa. Profe, ¿puede ser tangente de alfa más cotangente de beta? Sí, no hay problema. El orden de los sumandos no altera la suma total. Muy bien, chicos. Tenemos resuelto también el problema número 11. A ver, problema número 12. Primero vamos a denotarlo acá. A ver, tenemos acá a B, C, D y E. A ver, chicos. Para hallar X, debo saber cuánto vale a D y también de A hasta E. Entonces, hacemos lo siguiente. Yo tengo en el triángulo rectángulo APC, tengo el lado dato, pero no hay ángulo. Pero que se puede calcular, sí. Acá tú sabes muy bien, si todo es 90, este ángulo viene a ser 90 menos el ángulo θ. Por lo tanto, en ese triángulo rectángulo APC, este ángulo sería θ. Ahora, en el triángulo ABC, vamos a calcular, triángulo ABC, vamos a calcular AB. Vamos a decir lo siguiente, AB, que es lo que quiero calcular, sobre el lado dato M. ¿Qué razón trigonométrica es? Cateto adyacente sobre cateto opuesto cotangente. Cotangente del ángulo θ. Entonces, de acá decimos que AB es igual a M por la cotangente de θ. ¿Correcto? Lo vamos a ubicar ahí. Lo que acabamos de calcular. M por la cotangente de θ. Muy bien. Sabemos que BC es igual a AD. BC es igual a AD. Y eso viene a ser M. ¿Correcto? Ahí vale M. Eso lo sabes muy bien. ¿Qué me faltaría calcular para hallar X? A E. Justamente en función a este lado dato AB y al ángulo θ que tenemos en el otro lado, ¿no? En E. Entonces, vamos a hallar a E en función al lado dato M cotangente de θ. Decimos de A hasta E sobre el lado dato. ¿Quién es el lado dato? M cotangente, M cotangente de θ. ¿Qué razón trigonométrica es? Sería cateto adyacente sobre cateto opuesto, que sería cotangente. Por si acaso el ángulo está ahí en esa posición,
cotangente de teta. Entonces decimos de A hasta E será igual a ¿quién? Será igual a M. Cotangente de teta por cotangente de teta será M por la cotangente cuadrado del ángulo teta. ¿Sí? Entonces, ya sabemos quién es A. Y lo vamos a ubicar también acá. Lo vamos a ubicar. Viene a ser M por la cotangente cuadrado de teta. Ya tenemos entonces esto para calcular X. Luego decimos, luego, dos puntos. M más X, ¿a quién es igual? A M cotangente cuadrado de teta. Me piden hallar X. X es igual M cotangente cuadrado de teta menos M. Sacamos factor común. El factor común es M. X es igual M paréntesis cotangente cuadrado de teta menos 1. Hemos calculado el problema número 2. Problema 3. Hay que interpretar bien este problemita. Dice, las bases de un trapecio isósceles, son base mayor, mejor dicho, vale B, y la base menor, B menor, B minúscula. A ver, entonces vamos a ponerle acá, esta es la base menor, B minúscula, y la base mayor vale B mayúscula. Muy bien, chicos. Observando bien. ¿Qué vamos a hacer? A ver. Dice, si los lados no paralelos forman con la base mayor un ángulo agudo teta. Esta es la base mayor. Los lados no paralelos forman el ángulo teta. Ahí tenemos el ángulo teta. Pero ese ángulo tiene que estar dentro de un triángulo rectángulo. Hacemos esos trazos. Ahí está. Tenemos esa altura que hemos trazado. Y ya está el ángulo tita o los ángulos tita dentro de un triángulo rectángulo. Me piden hallar el área del trapecio. Se sabe que el área es igual a ¿qué? Base mayor más base menor, todo sobre 2 por la altura. Ese es para calcular justamente el área del trapecio. Vamos a asumir que acá es H, que es con la letra H. Asumimos, le ponemos la letra H y lo vamos a considerar como nuestro lado dato. ¿Correcto? La altura. Estamos poniendo H, que es la altura, que justamente le estamos considerando con la letra H. Y un lado dato, como si fuera el lado dato. Y lo vamos a denotar como ABC, D, E y F.
Entonces yo puedo calcular de A hasta D. ¿Qué es lo mismo de E hasta F? ¿Sí? Porque nos dice las bases de un trapecio isósceles. Entonces estos son iguales. Son iguales. En función a h, que es la altura, ¿a qué va a ser igual de A hasta D? Decimos, de A a D sobre el lado dato, que es h, es igual a ¿quién? H, que es la altura, cateto adyacente sobre cateto opuesto, viene a ser cotangente. Cotangente del ángulo θ. Entonces, decimos que AD es igual a H por la cotangente de θ. Acá entonces le vamos a poner H cotangente de θ y también acá H por la cotangente de θ. Muy bien. Y obviamente, BC es lo mismo que de D hasta E. Esa es la base menor. En función de A a D, D, E y F, vamos a hallar quién es la altura. ¿Ya? ¿Quién es H? Vamos a trabajar entonces. Vamos a igualar. Decimos B es igual ¿a quién? A dos veces H cotangente de θ, dos veces H cotangente de θ más B. ¿Sí? ¿Está claro? Mire, tengo H cotangente de θ, sabemos que es igual a este otro lado, H cotangente de θ, sumamos y nos da 2H cotangente de θ más B, nos da ¿quién? La base mayor. Este B lo pasamos a restar. Y esto nos quedará 2H, o mejor de una vez en forma directa, B menos H, B menos B, base mayor menos base menor, sobre 2 veces la cotangente de θ, es igual ¿a quién? A la altura. ¿Cierto? Y eso lo reemplazamos. Lo reemplazamos en el área. La fórmula del área. Luego, dos puntos. Área del trapecio será igual base mayor más base menor, todo eso sobre 2, que multiplica ¿a quién? A la altura H. ¿Pero quién es H? B base mayor menos base menor, todo eso sobre 2 veces la cotangente de θ. ¿Correcto? Indudablemente que tú ya te vas dando cuenta ahí. Tú sabes que cuando tenemos A más B por A menos B, por diferencia de cuadrado, esto es A cuadrado menos B al cuadrado. ¿Correcto? Vamos a ponerlo bien. Vamos a ponerlo bien para que te puedas dar cuenta. A más B por A menos B, esto es igual a A cuadrado menos B al cuadrado. Y tenemos acá, miren, B, base mayor más base menor por base mayor menos base menor. Aplicamos diferencia de cuadrado. Área del trapecio será igual base mayor al cuadrado menos la base menor al cuadrado. Todo eso sobre ¿quién?
2 por 2, 4. 4 cotangente de teta. Para hacerlo por parte. Te digo también lo siguiente, que eso tú muy bien lo sabes, que la tangente de teta por la cotangente de teta, esto es igual a 1. Para subir la cotangente, justamente, y no dejarlo en esa expresión, decimos que la cotangente de teta es igual a ¿quién? A 1 sobre tangente. Si acá nosotros ubicamos la cotangente 1 sobre tangente, la tangente pasa a multiplicar al numerador. Entonces, ¿esto a qué va a ser igual? La cotangente pasa a multiplicar al numerador por la propiedad y tendríamos tangente de teta. Base mayor al cuadrado menos base menor al cuadrado, todo eso sobre 4. Tenemos la respuesta de lo que nos están pidiendo, el área del trapecio circular. Yo creo que si ustedes han prestado atención, deben haber entendido el problema número 3. A ver, problema 14. Nos piden hallar la tangente del ángulo θ. Me dan como dato si AB es igual a DE. Entonces, nosotros debemos resolver el problema en función a ese dato que nos están dando. Tenemos que hallar el valor de A hasta B y el valor de D a E y luego igualarlo para calcular la tangente del ángulo θ. Entonces, a ver chicos, prestando atención, miren lo que vamos a hacer. 37, lo cual significa de C a B también es, ¿cuánto? 3K. De A a B, por notables, eso ustedes lo saben muy bien chicos, eso viene a ser 4K. Y la hipotenusa de A hasta C, 5K. De C a D lo podemos calcular en función al ángulo θ y al lado dato que es 5K. CD es cateto opuesto sobre AC, que es el cateto adyacente. Y eso vendría a ser 5K, cateto opuesto sobre cateto adyacente, tangente de θ. Prestando atención porque lo vamos a hacer la mayor parte en el gráfico. ¿Qué más podríamos decir? Si hacemos un trazo, ya que tenemos ahí el dato de C a D, que es 5K tangente de θ, vamos a hacer un trazo de C en forma vertical al lado de E. A ver, hacemos ese dato. Ya tenemos otro triángulo rectángulo. Le vamos a poner acá M, de C a M. De B a C es 3K. De E a M también será 3K. Vamos a calcular este ángulo. Por geometría. 37, 53. Opuesto por el vértice también es 53. 37 en el triángulo pequeñito y este ángulo será 53. Presten atención chicos, presten atención. A ver, tú sabes que en el triángulo CMD la hipotenusa es 5K, pero como tenemos 5K acá, vamos a cambiarle de variable y vamos a ponerle 5A. 5A. Profe, ¿por qué le cambia de variable? No son los mismos triángulos, son triángulos diferentes, ya eso hemos visto.
en el tema anterior. Podemos acá simplificar el 5 y nos queda que K tangente de teta es igual a A. Un dato muy importante, porque a 53, ¿cuánto se opone? 4A. Es 4A. Como ya sabemos cuánto vale A, entonces vamos a poner acá, en la parte de abajo vamos a poner, a ver, MC o MD es igual a 4A. ¿Correcto? Es igual a 4A. Pero ¿quién es A? K tangente de teta. Por lo tanto, al reemplazar nos quedará 4K tangente de teta. Tenemos entonces ahora para ya hacer la igualdad. AB. ¿Quién es AB? 4K. Luego entonces vamos a poner, luego 4K es igual a DM y también más ME. ¿Quién es ME? 3K. Es 3K. ¿Y quién es MD? MD viene a ser 4K tangente del ángulo θ. Muy bien. Miren, 4K es igual a 3K más 4K tangente de teta. Pasamos a restar, nos queda solamente K. K es igual a 4K tangente de teta. Simplificamos los K. Me queda solamente 1. Por lo tanto, 1/4 es igual a la tangente de teta. Listo, el problema 14. Problema número 15. En la figura ABCD es un cuadrado. MN son puntos medios. Determine la cotangente de teta. No vamos a igualar todavía nada. No vamos a poner ningún valor porque queremos ponerlo al ángulo θ dentro de un triángulo rectángulo. Acá es N. Entonces lo que vamos a hacer es prolongar el lado MN. Lo vamos a prolongar. Profe, ¿y para qué? Justamente para que esté dentro de un triángulo rectángulo. Para que esté dentro de un triángulo rectángulo. Ahí está, en forma perpendicular. Ya tenemos el triángulo rectángulo donde está justamente el ángulo θ, que eso es lo que también nos interesa para poder calcular la cotangente de θ. Pues yo sé que ustedes ya ahí se están dando cuenta. Profe, hay dos catetos iguales. Por lo tanto, son ángulos de 45. Sí, tienes razón. 45. Opuesto por el vértice, 45. ¿Sí? Entonces, vamos a poner, antes de poner las letritas, los valores, mejor dicho, los valores vamos a poner de M hasta R, que nos interesa calcular, y también de D a R. Como tenemos 45, acá le vamos a poner los catetos son iguales, acá también A y A. De D a N, aplicando el teorema de Pitágoras, A cuadrado más A cuadrado, ¿no? Y le sacamos la raíz cuadrada, nos quedará A raíz de 2. De D a N es igual de N a C, también será A raíz de 2. Acá también será A raíz de 2 y también A raíz de 2. Aplicando el teorema de Pitágoras que nos interesa calcular cuánto vale MN. Vamos a hacer acá el teorema de Pitágoras de M a N al cuadrado es igual a A raíz de 2 al cuadrado más A raíz de 2 también elevado al cuadrado.
mn es igual a la raíz cuadrada de 2a cuadrado más 2a cuadrado. ¡Profe! ¿Qué está haciendo? Claro, el 2 se va con el radical, te queda solamente 2, el a se eleva al cuadrado, ustedes eso ya lo saben muy bien, 2a cuadrado más 2a cuadrado. Mn es igual a la raíz cuadrada de 4a al cuadrado. Y eso es igual 2a. ¿Sí? Le agregamos ahí 2a. Luego, ya podemos calcular la cotangente del ángulo θ. Cateto adyacente sobre cateto opuesto. ¿Cuánto es el cateto adyacente? 2a más a, 3a. Entonces, cotangente del ángulo θ será igual a 3a sobre el cateto opuesto, que es a. Simplificamos y la respuesta es 3. Muy bien, chicos. La tarea la hacen ustedes ahora. Muy bien.